Arratsaldeon guztioi, ongi etorri, gaurko azken prentsaurrekora. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la última rueda de prensa correspondiente a la jornada de hoy en el Festival de San Sebastián. Esta rueda de prensa corresponde a la producción hispano-franco-uruguaya El Apóstata, que se acaba de proyectar dentro de la sección oficial del festival. Para presentar la película nos acompañan su director, Federico Beiró, el actor protagonista Álvaro Galla, que al mismo tiempo es coautor de la idea original y también co-guionista, las actrices Marta Larralde y Bárbara Leni y los productores Fernando Franco y Guadalupe Balaguer. También nos acompaña Gonzalo Delgado, que es co-guionista y director de arte. Comenzamos ya con el turno de preguntas. Aquí, primera fila, por favor. Hola, buenas. Yo quería que me explicara un detalle que me ha llamado la atención en la parte final, cuando se besan Bárbara Leni y el protagonista. Hay un momento en el que pues está el plano y parece que se va a acercar, pero hay un corte y el siguiente momento ya es más cercano. Entonces, ese corte no sé exactamente a cuento de qué ha venido. Entonces, no sé si me lo podrías explicar. Y luego me gustaría que hablaras un poco de las referencias que parecen un poco evidentes, pues como tipo Woody Allen o Nanni Moretti, no sé. Yo al menos las he visto. Y he visto incluso también Ice White Sat en el momento ese nudista que están en el jardín y tal. Muchas gracias. Gracias a todos también por venir. Sobre el corte ese de la película, debo decir que aparte de productor, Fernando Franco es el montador de la película y que es un corte que hemos discutido y la filmamos en ambos planos y yo tenía necesidad de acercarme porque sentía también que ese acercamiento podía como dar algo también como del artificio que pretendíamos también en ese momento. Es como un momento que como que baja un poco la tensión y la energía, y me parece que la cercanía en ese momento le iba a dar como un toque así como artificioso y a su vez como profundo para verlos un ratito más a ellos besándose. Eso primero que nada, y lo segundo es que me parecía que era como importante, como un beso, y darle como la trascendencia, un beso, y no dejarlo como en un plano tan abierto, que también me gustaba mucho ese plano, pero nada, una decisión puramente estética y de montaje, y que es decir que quizás es un corte que a alguno le puede como saltar un poco más, o porque es también una escena donde está un poquito como la luz un poco más baja, que se ve más el fondo, pero nada, una decisión como de las decisiones estéticas que se suelen tomar. Sobre las referencias, la verdad es que son innumerables, y muchas conscientes y muchas inconscientes. Yo he disfrutado, y muchos del equipo también, en el proceso creativo de muchas películas que hemos visto durante y antes también. Nanni Moretti, claro, que es alguien que nos es cercano. Y hay como algunas películas que quizás para no aburrirlo y para no hablar de demasiadas cosas, porque pueden ser muchas, hay como algunas películas que sí que han sido como importantes y como bastante presentes en el proceso, que una es La prima angélica de Saura, no solo porque la relación de López Vázquez en esa película es con su prima, sino porque también a mí es una película que me marcó mucho y maneja la fantasía, el pasado y el presente de un personaje que engloba esas tres cosas, y es algo como una película que va cambiando como en esos tres tiempos cinematográficos, pero va cambiando. Y esa película como que me enseñó y me dio muchas ganas también como de probar algo que también intentamos también en El Apóstata, de ir como pasando de la fantasía a la realidad y el pasado también, y que todo se vaya mezclando, justamente también trabajando para el final, que era un final que también teníamos escrito, y como que había que llegar a ese grado de
por decirlo de alguna manera, como de delirio, de ese grado de fantasía. O sea, para crearnos ese final había que haber pasado por todas esas capas del personaje. Entonces esa película sí que ha sido como muy presente. Y luego hay otra de Marco Ferreri, no las filmadas en España, sino La Audiencia, que es una película muy, muy graciosa, como una comedia de un personaje que intenta ver al Papa y nada, tiene como unas desventuras. Y nada, es decir, me parece que son como dos películas que estuvieron cercanas. Y luego yo, es decir, nada, me gusta mucho el cine, a muchos de los que estamos en el equipo también nos gusta mucho y siempre me han preguntado hasta ahora por Buñuel, por el tema de la religión, como la relación también con la parte así como un poco más sexual, por la película también habla como de tradición, de herencia, no sé, como temas que podían ser cercanos. Y sí, a mí Buñuel me gusta mucho también, o sea que siempre ha estado presente. Y por último también querría citar algo que también tiene relación con Buñuel, que es Benito Pérez Galdós, el escritor, que no solo que durante el tiempo del guión estuvimos leyendo con Álvaro Gaya una novela que es la que lee el propio personaje en la película, que es El Audaz, una historia de un radical de antaño, que es una novela preciosa sobre un personaje que es como un irreverente, es decir, muy, muy simpático y que se sale con la suya y con toda la picardía y la picaresca que nos parecía que también teníamos que tener en el personaje de Gonzalo Tamayo. O sea que sí, que han sido como muchas cosas, de películas, de libros, incluso también como músicas y demás. Por favor. Hola, aquí. Yo quería preguntar al director y a guionistas y demás, cualquiera que tenga que ver con la idea de la película, porque no sé si la idea tiene algo que ver con vuestra vida real, si pensáis realmente así de la Iglesia, si habéis tenido algo que ver con toda la historia que pasa, o si viene de algo completamente diferente. Comienzo yo. Y la historia, la inspiración de la película nace porque yo soy muy amigo de Álvaro Gaya, que es él, que yo durante un tiempo viví en Madrid. Y nos conocimos trabajando en la Filmoteca, por cierto, y nada, yo después me fui para Montevideo, pues yo soy originalmente de Montevideo y ahora también vivo ahí. Y durante ese tiempo que yo me volví, como éramos amigos, nos mandábamos cartas, es decir, emails, no cartas como en la película. Y nada, y un día, es decir, como nos contábamos cosas, me contó como que estaba como comenzando el intento de apostatar y enseguida me pareció como algo como a detenerme. ¿Pero ¿en qué andás? ¿Qué es esto? Como tampoco yo había como sabido del concepto de lo de la apostasía antes de eso. Y me pareció muy curioso. Entonces, a partir de ahí, es decir, que enseguida me quedé enganchado con esa idea, es decir, como que no pude desprenderme y lo que me interesaba era de esos 2-3 episodios que él me había contado, de cuando él había ido a buscar su certificado de bautismo y a reunirse también en el arzobispado y que le hubiese gustado tener también una foto del momento que quería revocarlo, es decir, como una visión sobre ese proceso que él tenía que era muy interesante. Y nada, y a mí me gustaba porque, es decir, para mí como guionista y como director también pensar en hacer una película sobre un personaje que quiere dejar atrás una cantidad de cosas que las está representando en un 100%, y que por eso las quiere dejar atrás y que es también a su vez algo imposible, o sea, totalmente fantasioso y utópico, me parecía como una premisa preciosa para hacer una película de ficción y con toques de fantasía y fábula y demás. Y fue así que con esos 2-3 episodios de lo que intentó Álvaro, que ahora nos contará, nada, construimos la historia, es decir, como que nos fuimos. De hecho, la película está lejos de ser un manual o lo que sea, nos fuimos para lo que precisaba la película en concreto que queríamos contar. Es que no tengo mucho más que añadir de eso. Lo has contado bien. Pues la pregunta que quizás te va a hacer es que si lo has conseguido en la vida real. No, evidentemente no lo conseguí en la vida real, yo creo que nadie lo consigue. Es lo que pasó en la película, realmente un juez impidió que la Iglesia escribiera sobre sus libros, pero nada, el proceso fue exactamente lo que ha contado Federico. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle al personaje Gonzalo Tamayo, por favor. En
según usted, ¿hay un mensaje en esta película? ¿Hay también una crítica a este dogmatismo de la Iglesia o es algo totalmente imaginario? O como lo sabemos también hay muchos problemas en otros aspectos de la Iglesia católica. Gracias. Bueno, sí, es una crítica, en realidad es una crítica que se puede extender no solamente a la Iglesia católica, sino a toda estructura, por decirlo de alguna manera, rígida, a estructuras legales o mecanismos legales que son demasiado tupidos como para poder penetrar en ellos. La Iglesia católica tiene uno, pero también lo tiene el Estado, también lo tiene la familia, también lo tienen otras instituciones, no solamente la Iglesia. Y crítico, sí, en la medida en que en realidad es critica una mirada poética. Yo creo que se trata más de resaltar las notas que conforman una circunstancia, una sociedad, el modo en el que nos organizamos, el modo en el que nos relacionamos con el poder, con las instituciones, si planteamos jerarquías o no. No es una crítica, no sé, de tipo, yo qué sé, filosófico, es sencillamente una mirada, un retrato irónico, el que se puede permitir una película. Siguiente pregunta, por favor. Hola, otra vez. Quiero preguntar a las actrices qué tal ha sido este trabajo en comparación con cosas previas que habéis hecho, porque sois bastante populares, os hemos visto en un montón de cosas antes. Así que ¿cómo lo habéis visto en comparación con otras cosas que habéis hecho antes? Bueno, para mí ha sido muy, muy placentero. Sobre todo, yo estoy muy contenta y muy orgullosa de participar en esta película que me gusta, con un director al que ya admiraba antes de trabajar con él y que como la película, el rodaje fue así de creativo, de divertido, de inesperado. Y también ha sido especialmente bonito trabajar al lado de Álvaro, que no es actor, que se enfrentaba por primera vez en su vida a un personaje como este, que además es muy difícil y que es un ser extremadamente sensible. Entonces estar al lado de él como acompañándole y hacer estos personajes que creo que ayudan a contarle a él y que son instrumentos para entenderle mejor, a mí me gusta siempre, ¿no? Así que la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy hermosa. Yo también, la verdad, muy, muy feliz de poder participar en un proyecto así, que ya el guión me entusiasmó desde el primer momento que lo leí y luego ya cuando conocí a Federico y a Álvaro, que tuvimos pues una charla muy animada en un bar, recuerdo, y me enamoré de los dos y dije, por supuesto que quiero estar en este proyecto, ¿no? Me gusta mucho este tipo de películas hechas así con pocos medios quizás, pero con guiones muy inteligentes, muy ácidos y con una historias así, ¿no? Que me interesan y que como espectadora pues me gustan mucho. Y luego lo que decía Bárbara de trabajar con Álvaro, me acuerdo que Álvaro estaba como muy nervioso, muy inseguro. Y para mí fue maravilloso, Álvaro, porque de repente tener tu mirada era como una mirada muy... Yo me acuerdo en una escena, la última escena que rodamos, que yo me emocioné profundamente porque me miró de una manera que un actor no te mira así. Había mucha verdad. A mí me traspasó el alma aquel momento, me acuerdo. Y la verdad es que muy agradecida. La verdad, lo hiciste muy bien, ¿eh? Un gran actor, sí, sí, además de guionista. Siguiente pregunta, por favor. Mientras se piensa las preguntas, yo capaz que quiero comentar una cosa que tiene que ver con la música de la película. El comienzo de la película tiene música, la que suena al piano es Federico García Lorca al piano y la argentinita que canta, que nos gustaba mucho como canción para introducción de la película. Y después las partes así como más fantasiosas son composiciones de Prokofiev
para la película de Alexander Nevsky. Y luego también hay Es Morente, que se escucha al final. Luego está Lizabo, que es una banda, una agrupación vasca. ¿El grupo de rock? Sí, eso es Lizabo, que quizás aquí en... Lizabo, sí. Y luego la parte así como más como de música como más clásica y orquestada, está tomada de documentales color del nodo, no del nodo de los noticiarios que se ponían antes de las películas, sino de los nodos de media hora que eran como material de divulgación sobre ciudades o sobre costumbres, como material un poco más como antropológico, no tan propagandístico de la época del nodo. Y nada, que de esa época, como comenté antes, que trabajamos en Filmoteca con Álvaro Gaya, hemos tenido la posibilidad y la oportunidad genial, obviamente, de conocer muchos materiales de todo tipo y nada, ¿no? Es como que tenemos como una mirada también como un poco como antropológica de cosas, es decir, que hemos visto que está muy bueno. Entonces a nosotros nos parecía que estaba bueno como usar esa música que normalmente no se escucha. Y que nada, que de ahí, de esa parte del nodo han salido grandes compositores como Bernaola, que es quizás el más conocido, y nada, que nos parecía como muy lindo de ponerlo en la película. Así que nada, ya que no hay tantas preguntas. Tenemos una pregunta por ahí. Sí, quería preguntarle al director a ver si tenía algún sentido el hecho de que no haya prácticamente tecnología moderna en la película, que a lo largo de toda la película hay una fijación por el vinilo, por el libro, por si eso también es una especie de apostasía contra el dios moderno de la tecnología o algo así. Sí. No especialmente, en realidad es como una elección estética o poética también. Nosotros nada, usamos móviles en la vida real y tenemos WhatsApp y hacemos todo, no estamos como contra nada, al revés, tomamos todo lo bueno que se nos da, pero para la hora de hacer la película, es decir, pensamos que era interesante para una historia es decir, basarla como que sea en estos tiempos, sin móviles y sin ordenadores, por más que en una secuencia cuando él inicia el trámite de apostasía en el arzobispado, las monjas tienen los grandes monitores de color beige de Windows, que nada, me parecía que era como interesante como plantear la película como en un tiempo más como cinematográfico, un tiempo más como de la pantalla, es decir, no pensamos tanto como en época, porque aparte era una película que, es decir, si estábamos trabajando también como esas fantasías del personaje, que pensamos también como con el director de arte, con Gonzalo Delgado, que las fantasías tenían que remitir como una cosa más como de inquisición, sin tener como muy claro tampoco, porque nosotros conocemos pinturas y recreaciones de películas vistas, o sea que era como nuestra fantasía o lo que ese personaje podía fantasear con, no sé, como esa persecución o lo mismo en el comienzo de la película cuando está el hombre con el látigo. Entonces eran cosas que nos parecían interesantes que estén en la película y que si hubiésemos planteado la película como súper moderna, con un móvil, a decidir qué modelo de móvil, por cierto, porque eso te marca un año concreto, como que quizás iban a ir en contra. Entonces como que elegimos ubicar bien la cámara, es decir, sabíamos que queríamos filmar en Madrid de los Austrias, que es un barrio muy, muy antiguo y que queríamos como esa sensación como de que se vea la historia, que se vea la tradición en esa piedra que filmamos y en esas calles y nada, como que tenga como ese peso. Entonces nos parecía que era interesante eso, como de que plantearlo desde ese sitio. Lo mismo que el personaje que escribe cartas, es decir, es algo que claro, que hoy es quizás como que está como bastante en desuso, pero nada, plantearlo como un hombre, es decir, cuando uno ya se engancha con la película, esperemos que el público la pueda como apreciar, quizás ya deja de pensar, está escribiendo carta, lo ves una primera vez, pensás en qué época quizás es, pero enseguida conectás con qué es lo que está contando, qué es lo que, es decir, pretendemos. O sea que es como que está trabajada como el tiempo de esa época directamente como un enlace directo como a la emoción que podían provocar como determinadas cosas, es decir, con esa como atemporalidad, digamos. Es como una especie como de recreación, es decir, pensada como en guiar un poco la emoción. Buenas, pues una pregunta para Fernando Franco, que a ver qué le llevó a producir esta película y a ver
qué tal, después del éxito de La herida hace 2 años, pues saber cómo lo lleva lo de volver aquí. Gracias. Bueno, lo de volver aquí genial, por supuesto, porque nosotros salimos muy reforzados con La herida gracias al Festival de San Sebastián y nos encanta el festival. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de venir con El apóstata aquí, pues obviamente felices. Y lo que me lleva a producirla básicamente es pues una mezcla de amistad, admiración hacia el trabajo de Federico, que yo conocía su trabajo antes de conocerlo a él y me encantaba, y un poco de inconsciencia también, porque yo tengo mi productora, que es coproductora de La herida, por ejemplo, pero en un porcentaje minoritario. Entonces, bueno, Federico estaba, digamos, armando coproducción, quería tener una pata de la producción que fuese española y para mí era una oportunidad muy buena de trabajar con alguien que admiraba y aprender en el proceso. Y digamos que para suplir la falta de conocimiento entró Guadalupe, mi falta de conocimiento me refiero, porque yo soy un poco caos, o sea, digamos que a nivel organizativo de producción y eso yo no puedo hacer mucha cosa. Fue más como un soporte, yo creo, de estar al lado. También soy el montador de la peli, como también de armar el equipo, ¿no? Y ese tipo de cosas, y Guadalupe fue la que realmente estuvo ahí, digamos, pilotando la producción en el sentido más estricto del término, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Yo quería preguntar, porque me ha sorprendido que dentro de todo el entrelazamiento que hay entre lo que es realidad, ficción y todo eso, la escena de lo nudista, el plano siguiente a toda esa parte sea él levantándose como así en el coche de un sueño. Entonces, quizás si no se hubiera visto ese despertar, se habría tomado eso como con más ambigüedad. ¿Ha ocurrido o no ha ocurrido? Sin embargo, yo entiendo que al ver eso ya queda relegado a una imaginación. Entonces me sorprende porque en el resto de la película sí que incluso puedes llegar a dudar y hay mucha más ambigüedad. Sí, y gracias también, pues es lindo, porque es decir, todo lo que tiene que ver como con las regresiones o con el pasado, con las fantasías, y el presente también del personaje, siempre como que intentamos que sea como conforme la historia va avanzando, que vaya aportando. O sea, esa escena sabíamos que tenía que ser una escena onírica o fantasiosa, que tenía que llevarnos como a un sitio, y era para nosotros, guionistas también de la historia, no dejaba de ser la presentación visual de la madre. Es decir, y eso era lo que nos parecía potente, porque la madre hasta ese momento no se había visto más que la pregunta que le hace el obispo al personaje de Tamayo, y si tu madre ya se lo has contado. Entonces, claro, como que era algo que estaba como cercano por ahí, y era como, nada, nos parecía que estaba bueno como la presentación como de ese lugar. En realidad antes se había visto también la madre, es decir, pero nada, es como la presentación en la fantasía, es decir, quiero decir, como de qué es lo que le provoca a él también como la madre. Porque se ve en una escena anterior, perdón que la confusión de cuando cuento, que se ve en la escena anterior cuando va a la casa con los sobres y demás, y esto es después, pero nada, es como de que presentar a la madre en la fantasía de él, que todavía no le contó lo que está haciendo y demás, me parecía que era como interesante también, como para decir, como llevar a ese momento que va al pueblo, que es también de alguna manera como una especie de actividad que él hace en el presente y a su vez como muy regresiva en el asiento de detrás del coche, algo que lo remite a él también como a la memoria que le cuenta el amigo de cuando era más pequeño, y nada, para ese personaje ir hacia como el pueblo es también ver a su prima, es decir, como que tiene como una connotación así, pero nada, era como para darle como ese lugar, como la presentación en la fantasía y crear como ese fantasma también ahí como
como de la madre, y la confusión y la pregunta de si es real o no, y claro, son esos cortes, es decir, como que son un poco como abruptos que hacen que eso, es decir, que uno se lo pregunte también, y nada, para mí mientras se siga como avanzando y se siga como generando como un misterio de seguir como interesado en contar la historia, me parecía que estaba bueno, fue como súper bien intencionado, así como ese corte como bastante abrupto ahí a él despertándose. Y a mí me gusta mucho cuando se despierta y la mirada de él, porque empieza a contar con el off, cuando era pequeño, tiene como esa especie como de que se recuerda a la madre, que mira hacia atrás, lo mira a él en el asiento de detrás, y nada, yo la cara que veo de él, nada, es como que lo veo como muy de niño, es decir, entonces nada, como la película juega también como con el pasado también, y tiene como a veces como flashbacks como poéticos, como de la fantasía, es como que a veces fantasea, al igual que en El pueblo cuando escucha a su prima cantar, que claro, solo él la escucha como niña, él le conecta con, es decir, es como decía recién Bárbara, que es decir, que es un personaje muy sensible, aparte de ser muy sensible el propio Álvaro, el personaje, claro, es muy sensible, se deja como llevar mucho. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.